para darnos más detalles de lo que se viene y también del contexto en el cual están determinados sectores, pasamos a tomar contacto con José Luis Arumi del CRIAM UDEC. ¿Cómo está, José Luis? Hola. ¿Me escucha? Yo lo escucho perfecto, profesor. Perfecto. Es que justo recién se activó el audio, entonces, hola, no escuché lo que decían antes, perdona. No se preocupe, estamos en vivo y en directo, pero de todas formas partamos entonces con la situación del sistema frontal, isoterma alta y río atmosférico. Respecto al isoterma, para precisar el dato para aquellos que quizá no comprendan lo que significa esto de la isoterma alta, profesor, si es que pudiese explicar. Perfecto, mira, justo detrás de mi imagen hay una foto de la ladera del volcán Chillán en el Valle de Aguascalientes. Eso está más o menos a 2.200 metros de altura. Entonces, cuando hay una isoterma alta, eso significa que la temperatura de la lluvia es mayor que la temperatura donde se produce nieve, y en lugares de la cordillera de los Andes, como ese valle de Aguascalientes, va a caer lluvia en lugar de caer nieve. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el área, por un lado, la tormenta es más peligrosa porque el área aportante a una crecida, esto es como un embudo, imagínense que la cuenca es como un embudo grande, entonces toda el agua, toda la lluvia que cae dentro del embudo va a salir por los ríos agua abajo. En la medida que la isoterma es más alta, el embudo es más grande. Entonces vamos a tener una mayor cantidad de agua que va a salir por la parte baja de los ríos, generando inundaciones mayores. Ese es uno. Segundo problema, tenemos nieve. Entonces va a caer lluvia sobre la nieve. Por lo tanto, no solamente va a aportar lluvia, que va a tener que escurrir, sino que va a derretir nieve, que también va a tener que escurrir. Por lo tanto, vamos a tener más agua saliendo. Y tercero, el gran sistema de almacenamiento que nosotros tenemos en nuestro país es la cordillera de los Andes y su sistema nival. Entonces, sencillamente, vamos a tener una tormenta, o es posible que haya una tormenta más compleja desde el punto de vista de la crisis o del control de la emergencia, y que nos va a dejar con menos nieve para acumularla en el verano y tener agua para riego y otras necesidades que tenemos en el verano. Entonces, como podemos ver, un río atmosférico que nos trae una gran cantidad de precipitación con una isoterma alta es una condición bastante poco favorable para nosotros en este minuto. Bajo esa línea, profesor, claro, se hablaba respecto a la temática, porque incluso lo dijo el mismo director el día de ayer, que va a ser un sistema frontal de temperaturas altas, ergo se podría traducir en que no va a haber tanta nieve en los sectores precordilleranos, también influyendo de manera directa con daños a infraestructuras. Pero respecto a la capacidad de absorción de las tierras, ya vimos una situación bastante particular después de este primer sistema frontal que vimos hace ya un par de semanas atrás. ¿Cuál es la situación en estos momentos y qué es lo que podía deparar si es que la absorción no es la idónea? Nos va a llover sobre mojado. ¿De dónde viene ese dicho? Justamente por situaciones como esta. Los suelos están saturados, el sistema de almacenamiento de la cuenca está lleno con agua, por lo tanto nuestra capacidad de absorber la precipitación es menor, porque ya el almacenamiento de la cuenca está saturado, y por esa razón vamos a tener mayores correntías. O sea, ¿qué es lo que es correntía? Uno tiende a usar palabras técnicas. Va a haber mucha más agua lluvia que va a escurrir hacia los cauces y escurrir hacia la salida, por lo tanto vamos a tener crecidas mayores. Entonces, no es una situación simple. Te quiero recordar el 24 de agosto del año 2004 que tuvimos una inundación en Concepción.
y eso son inundaciones de la segunda quincena de agosto, que son justamente inundaciones que caen sobre los suelos saturados con temperatura alta. Bajo esa línea, esto para precisar la posibilidad obviamente de deslizamiento de tierras, me imagino que debe ascender bajo ese contexto que usted me está dando. O sea, no solamente el deslizamiento de tierra, aquí estamos... mira, uno trata de no ser alarmista, y no quiero ser alarmista, no estoy prediciendo que va a haber deslizamiento de tierra. Ojalá que el sistema frontal nos pegue y no tengamos una cantidad de daños, pero nosotros tenemos que prepararnos para las contingencias. Entonces, ahora, tenemos algunos puntos interesantes. La crecida anterior, de finales de junio, nos pilló con los cauces sucios. No sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó en el puente Mapocho. Ese lo quiero tomar como un ejemplo. Sí, ¿Qué pasó con el puente Mapocho? Llegó mucha basura que tapó el puente, ¿se acuerdan? sí, lo recuerdo. Y, y la emergencia se produjo porque toda la basura, el material que estaba obstruyendo los cauces contribuyó a empeorar la emergencia. Bueno, los cauces ahora están limpios. Por lo tanto, bajo un punto de vista bien práctico, estamos en mejores condiciones ahora que en el temporal anterior. En temas entonces, profesor, de lo que podría hacerse en el corto plazo para poder mitigar esta situación, claro, todo uno podría decir conlleva a la misma prevención por parte de la gente y quizá políticas públicas en materia de resguardo, pero ¿qué es lo que se puede hacer en estos momentos para poder evitar que se vuelvan a repetir los episodios que vimos hace un par de semanas atrás? Sencillamente despejar los cauces. Vuelvo al ejemplo del 24 de agosto del 2004. ¿Qué es lo que había ocurrido? Se acumuló mucho material en el río Andalién, en el sector de Bellavista, donde da una curva el río Andalién, y eso represó el río y generó un represamiento hacia atrás, que fue lo que motivó la inundación en Concepción. Entonces es importante mantener los cauces limpios. Parece una cosa que uno siempre lo dice, pero justamente en la zona urbana, como en la imagen que ustedes muestran, mantener los sumideros de agua, las alcantarillas limpias, alejarse de las riberas de los ríos, preocuparse de cuáles son las zonas donde el río se sale, porque eso lo sabemos, uno que vive cerca del río sabe dónde el río se sale, y preocuparse de proteger a la gente que está en lugares vulnerables y estar preparado para la contingencia de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, aquí abajo dice avance en el puente industrial. Una cosa que a mí me sorprendió mucho y que todavía no me lo explico, es que frente a ese pronóstico de la tormenta anterior que tuvimos a finales de junio, hubiera maquinaria trabajando en el puente industrial que quedó atrapada. O sea, perdóname, pero ¿cómo es posible que una empresa, sabiendo con anticipación que viene un temporal, que viene una crecida, no retire las máquinas del lecho del río? Entonces, ese tipo de preparación es como de perogrullo que hay que tenerla. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. José Luis Arumi del CRIAM UDEC, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de TVU Noticias Tarde. Muchas gracias, un gusto saludarlo. Un gusto también y nosotros seguimos.